Estamos mal, pero vamos bien. Abarca una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados. Fundó cerca de 40 pueblos e instaló alrededor de 27 fábricas. Durante el medio siglo que permaneció en el norte de nuestro país, empleó unas 50.000 personas y produjo entre 24 y 30.000 toneladas de tanino anuales. Pero también depredó hectáreas y hectáreas de bosque nativo, e incluso hoy se padecen los alcances de sus políticas. ¿Cómo funcionaba realmente este estado dentro de otro estado? Los detalles en la presente nota. La empresa. Los habitantes de la zona todavía se refieren a ella en términos de la empresa. Quizás podríamos arriesgar porque el nombre original, de origen inglés, el grueso de los capitales eran ingleses. A pesar de que en rigor fueron los alemanes los pioneros en explotación del quebracho, les resulta impronunciable, o demasiado largo, o rebuscado, o porque el genérico. Esa es otra opción. Implica cierta distancia, cierto desapego, cierto rechazo, pero no. La respuesta es simple, porque la extrañan. Si los habitantes de la región se continúan refiriendo a ella en términos de la empresa, es lisa y llanamente porque la evocan con sincera nostalgia. Así, por ejemplo, nos los hace saber José. Acá, les soy honesto, nunca estuvimos mejor que en la época de la empresa. Y expone sus razones. Abundaba el trabajo, nos daban casa y comida. En el hospital nos atendían unos médicos espectaculares. Teníamos libreta sanitaria. Por eso yo, sinceramente, no entiendo a la gente que se queja. Ojalá no se hubiera ido nunca la empresa, mire. Ojalá no se hubiera ido nunca. El lamento de José encuentra su correlato en el discurso de Pedro, su compañero de habitación. Ambos están internados. Sufren las consecuencias de haberse expuesto a condiciones insalubres de labor desde sus respectivas infancias. Que satisfecho, mientras él habla, asiente. Se te quemaba un foquito y enseguida iban y te lo cambiaban, relata. Pero en el acto, enseguida, era una maravilla. Una maravilla, hermano. Y eso que era lo mínimo. Vivíamos como reyes vivíamos. Enfatiza y se ahoga de tanto toser. En la estricta organización del trabajo que existía en aquel tiempo, Pedro y José formaban parte de un grupo mayoritario, los hacheros. La jornada de tala arrancaba a las 7 de la mañana y su clausura era indefinida. Horario de salida no había. Lo que había en todo caso eran cantidades con las que cumplir, y las actividades recién se irrumpían cuando dichas cantidades se habían alcanzado. El paisaje social del obraje se completaba con los cargadores. Embalaban y transportaban los troncos, y los labradores, que representaban una minoría, constituían apenas el 5% de la población. Era un trabajo bastante ingrato. Nos ilustra Egle, maestra de escuela primaria de Coronel Vallejos, una de las localidades que, en su implacable avance, la empresa radicó. Ellos tallaban los troncos para que se convirtieran en vigas y en durmientes. Les recuerdo que la empresa contaba con un sistema de transporte propio. Tendieron 400 kilómetros de vías y los tenían que entregar lisitos. Les descontaban cualquier defecto, por minúsculo que fuera, cualquier defecto que les servía para pagarles menos. A los labradores se los denominaba la aristocracia del obraje, a raíz de que, en comparación con los demás, cobraban un sueldo abultado, pero claro, con las deudas en el almacén, los vales tampoco les rendían. ¿A qué se refiere nuestra interlocutora? En tierras de la empresa no circulaban los mismos billetes que en el grueso del país, nos explica. Los empleados cobraban en vales, que solo se podían usar en los rangos generales de propiedad inglesa que funcionaban en cada pueblo, y manejaban precios imposibles. ¿Por qué? La idea era que se endeudaran y de esa manera los uniera a la empresa un eterno lazo de sujeción. En tanto no saldaran sus deudas, que eran insaldables, irse no se iban a ir, salvo que los desterraran.
o que directamente los mataran. Y de eso se encargaban los cardenales. De implacable uniforme rojo, los cardenales constituían una auténtica fuerza de choque. Se ocupaban de las tareas pesadas, apunta nuestra entrevistada, y las describe: persecución, allanamientos, palizas, en una palabra, adoctrinamiento. Los cardenales se ocupaban del adoctrinamiento. El cuadro general, en síntesis, derrocha hostilidad. En el monte, calor, las temperaturas suelen rozar los 40 grados, y mosquitos, y en el pueblo, acoso y hostigamiento. ¿Cuál es el motivo entonces de semejante nostalgia? Egle nos ofrece las claves. Por un lado, los contratistas se esforzaban por crear un ambiente en el que sus empleados medianamente se sintieran a gusto. Si bien no había fines de semana, el obraje se iba de lunes a lunes. Los viernes la jornada terminaba temprano y se organizaban bailes. En los clubes sociales se hacían guitarreadas, se jugaba a las cartas y fundamentalmente se conseguían mujeres. Los patrones surtían a sus empleados de mujeres que se cortejaban, se ganaban en una pelea o, en el caso de que las anteriores fallaran, se compraban. El de las mujeres es un tema aparte. Y por otro lado, el año que la empresa se fue, ellos dependían del quebracho para sacarle el tanino, que se usaba para ablandar cueros. Y en el 66 el tanino se reemplazó por otros productos, y de buenas a primeras cerraron. Dejó el tendal. En ese momento se empezaron a palpar los efectos de medio siglo de depredación de los recursos, y con esos efectos no discriminaron esferas. En lo social, desocupación y pobreza. En la salud, centenares de antiguos trabajadores postrados o agonizantes. En lo ecológico, desaparición de especies autóctonas, degradación de los suelos y permanentes inundaciones, hectáreas y hectáreas y hectáreas. En este sentido, se impone un interrogante. ¿No hubo rebeliones? Las hubo, nos comenta Egle, pero fueron pequeñas y dispersas y no les costó sofocarlas. Y una vez sofocadas, se esforzaban porque se enteraran en los otros pueblos para prevenirlas. En 1921, en Seis Buitres, por citarle una, los cardenales se cargaron a 200 personas. No hay números oficiales y el cálculo es aproximado. El boca en boca le debe haber agregado unas cuantas, pero aunque haya sido 20, después de eso, no hay registro de que los empleados se hayan vuelto a sublevar. Lo que la empresa pretendía era evitar el ingreso de forasteros, o sea, el tráfico de información. No me caben dudas de que la masacre de 1921 está relacionada con la denominada Semana Trágica, que fue el 19. Es probable que alguien haya filtrado el dato de los reclamos de los obreros de Buenos Aires y de a poco haya ido sembrando el germen de la protesta. Son meras conjeturas, especulaciones. Documentación no queda y los testigos directos culpan a las víctimas. Ellos se lo habrían buscado, dicen. Punto. Lo único concreto es que a los fines que proseguía la empresa, esa masacre les fue de utilidad. Desalentó futuros levantamientos y erradicó los que ellos consideraban un foco de infección.